carrera de biología nos pidió que le hiciéramos un esquema, cansados de recibir cartas mal escritas, correos electrónicos que no informan ni dicen nada. Pidieron que les hiciéramos a los estudiantes un buen esquema para pedir permiso, para hacer una excusa, para decir por favor no estuve en el supletorio, me lo pueden hacer después, porque son cosas tan mal redactadas y tan mal presentadas, que les dicen tanto del nivel de un universitario, de verdad, les dicen muchísimo. Uno dice, increíble, es increíble que esto esté escrito en estas condiciones. Chicos que le desaparecen hasta la tilde a su propio nombre, un Gutiérrez que va sin tilde, cosas como un descuido tan absoluto con eso. Y aquí también les puedo mandar este modelito que se hizo para biología, pero pues no está de más que contaduría lo tengan, ¿no? Apreciado estudiante, este es un modelo de comunicación formal. Puede basarse en él cuando requiera hacer solicitudes ante cualquier instancia académica o administrativa de la universidad. Estas comunicaciones se caracterizan por ser cortas, utilizar un lenguaje formal, claro y respetuoso. Hay chicos que se quejan de los profesores en unos términos que uno dice, por Dios. Para que el destinatario pueda ofrecer una respuesta contundente y eficaz, es necesario brindarle información precisa y suficiente. Entonces les dicen, hay cartas que tienen membrete. Dice, no es necesario que usted como remitente tenga un membrete. O sea, su carta puede ir sin membrete, pero las que uno produce desde la universidad tienen un membrete. Le dice, deje 4 centímetros por aquí antes de empezar, porque hay cartas que están todas colgadas hacia arriba sin respirar la hoja. O sea, hasta estéticamente mal pensadas. Póngale una fecha, ¿no? Hay quienes comienzan a escribir de una vez y uno no sabe eso para un consecutivo dónde lo pone porque qué fecha tiene. Si la secretaria recibió varias en un mes, después no sabe cómo ubicar eso. Dice, esta es una manera neutral de dirigirse a una unidad cuando no se conoce el nombre de su director. No se arriesgue a decirle señora, señor, si es doctor, lo que sea. Señores, simplemente de manera neutral. Si no sabe quién es la persona, que eso es un problema, los chicos me dicen, profe, es que el profesor no vino hoy a clase. ¿Y quién es el profesor? Uno gordito, morenito, calvito de gafas. Por Dios, eso ni en una corporación ni en una empresa se lo van a admitir jamás. Diga cómo se llama, quién es, porque en su plan de estudio aparece, el tipo que presentó la primera vez. Y usted juiciosamente sabe quién es el sujeto. Pero si no supo quién era, por lo menos señores, facultad de ciencias, facultad de economía, carrera de contaduría, una manera neutral de decir, hay alguien a quien usted se dirige. Fíjense, facultad de ciencias, carrera de biología, Pontificia Universidad Javeriana. El asunto es muy importante. Esos asuntos pueden ir aquí o pueden ir allá. Hay modelos de carta que se llaman bloque extremo o semibloque y el asunto. Y el asunto es muy importante. Hay quien quiere saber de qué es que le van a hablar. Asunto, solicitud de supletorio. Yo ya sé que ese es el cuento. Comienza por ser claro el asunto. Entonces dicen, cuerpo del mensaje, empiece enunciando los hechos directamente. Dé la información necesaria de manera clara y corta. Respetados señores, el pasado 25 de marzo estaba programado un parcial de microbiología a las 7 a.m. Lamentablemente, por razones de salud, me fue imposible llegar. Más claro no canta nada. Y son oraciones cortas, la información necesaria. Todo está allí, la fecha que usted no pudo llegar y que estaba programado algo. Solicito respetuosamente se me permita realizar el examen supletorio. Adicionalmente, requiero la información necesaria para realizar el respectivo trámite, si es que tiene que ir a pagar, pedir permiso, hacer un formato, que le den la información. Anexo la respectiva excusa médica, agradezco su valiosa colaboración y firme. Con ortografía, diga quién es usted, es un estudiante de segundo semestre de biología, de él y de, y todo ese tipo de cosas. Entonces a biología le tocó pasarle a los estudiantes estos modelitos para recibir cartas más o menos pulcras, digamos decorosas, porque se reciben toda clase de comunicaciones
desordenada, sin la información eficaz, sin ese tipo de cosas. Yo puedo hacer una adecuación para contaduría. Y no será sino cambiarle un par de términos porque el lenguaje sigue siendo el lenguaje de la eficacia. ¿Listo? Cosas cortas, información necesaria y suficiente, separado. Las cartas no se caracterizan por hacer parrafotes y parrafotes. Hay condiciones de enunciación de una carta. Unas cuantas recomendaciones que ya hemos mencionado acá. Ya vimos en la cartica que acabo de presentar, y ya vimos en algunos de los párrafos de Doris Lessing, que las oraciones se hacen cortas. Si uno es un escritor avesado, experimentado, se puede poner a hacer maromas con el lenguaje, pero si no, es mejor conservar una estructura simple, clara del lenguaje. Eso diferencia el lenguaje profesional de la literatura. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar el día que llevaron a Diego. Él empezó por el complemento de tiempo. En español las oraciones comienzan con sujeto, verbo, predicado. Si uno no es García Márquez, mejor haga sujeto, verbo, predicado, porque se pone a darle la vuelta a la oración y se pierde por ahí. Entonces, tratar de mantener el orden de las oraciones en castellano. ¿Sí? Limite los incisos o las aclaraciones. Había una vez un texto que escribió uno de los concejales de Bogotá que se llamaba Transmilenio y el baile de Yo no fui. Y era tan confuso el texto, porque él comienza hablando, la empresa Cemex, que le vendió las cosas a Transmilenio, y que hace algunos años también había, y que y se perdió y después no nos dijo claro que nos iba a decir de la empresa Cemex. Se puso a ampliar tanto la información que se perdió. Esos incisos, esas aclaraciones, es mejor limitarlas o hacer oraciones nuevas para ir poniendo esa información. Tratar de ser preciso. Una sola información y no aclaración de la aclaración de la aclaración de la aclaración. Que eso es limitar los incisos. O sea, cosas que rompen el sentido de la oración porque se atraviesan allí para aclarar. Si uno es muy bueno usando las comas, se puede arriesgar a eso. Si no, es mejor hacer oraciones sin muchos incisos. Busque el orden más sencillo del castellano, sujetos, verbos, complementos. Para hacer un párrafo, y uno tiene mucha información, tiene que poner de relieve lo que le parece más importante. Hay párrafos que incluyen tanta información que uno no sabe qué era lo que querían priorizar. Comenzar por lo más importante siempre hace más claros los textos de la información que quiere que se note más primero. ¿Es suficiente una idea o fragmento de información por frase? Es suficiente. Fíjense lo clara que es la cartica aquella. Dice lo que tiene que decir, no le pone a dar vuelta, no le pone bravo, ni regaña a la secretaria, ni nada. No, está allí con la información que se necesita. Ahora, uno puede reclamar cosas, también de la misma manera, decorosa, elegante y clara. ¿Sí? Si se va a quejar de un profesor, en la clase identificada por el número tal que imparte el profesor tal, en la fecha tal, sentí que se me vulneraron los derechos porque tal cosa, y usted está ejerciendo su derecho a quejarse sin insultar al pobre, porque si lo insulta a nadie le va a parar bolas. Clarísimo y decoroso. Evite varias afirmaciones en una sola frase, porque eso es lo que hace que el texto se vuelva confuso y que uno no sepa a la larga a qué le está dando prioridad. Evitar varias afirmaciones en una frase. Comience la oración con información relevante, no con rodeos. Fíjense que esas fórmulas, esperando que se encuentre bien de salud, ya no se usan en la comunicación actual. Vaya al grano. El pasado 25 de febrero tenía asignado un examen, lamentablemente no pude llegar. Toda esa fórmula de antes no se usa porque las comunicaciones modernas tienen que ser eficaces. La gente quiere en un solo vistazo saber qué le están diciendo. Por eso la eficacia de los correos electrónicos. No les muestro unos ejemplos aquí de correos electrónicos para un taller que hice con estudiantes de biología, porque me alargo más, pero eran unos correos muy simpáticos, que definitivamente
Uno no se explica cómo alguien no tiene el cuidado de leerse lo que escribe. Prefiera lo simple a lo complejo. Adecúe siempre el discurso al interlocutor. ¿A quién me estoy dirigiendo para saber en qué términos es que lo voy a escribir? Revise que sus mensajes no sean ambiguos, que sus oraciones no dejen a interpretar dobles sentidos. ¿Qué es un mensaje ambiguo? Un ejemplo tontito. Se venden zapatos para niños de goma. Se venden zapatos de goma para niños para que no le quede ambigua la oración. Uno todo el tiempo hace ese tipo de cosas con descuido y están significando dos cosas. Donde usted ponga el adjetivo, eso ahí cambia el sentido. Si vende zapatos para niños de goma, los que son de goma son los niños. Pero si vende zapatos de goma para niños, ahí ya la cosa es otra. Y es así de todo el ejemplo, pero todo el tiempo con ese para, el por, el de, la preposición es una cosa que les causa unos líos complicadísimos, ¿no? Como las famosas frases diga, no diga, ¿no? Diga en relación con y no en relación a. O la otra que es desde este punto de vista y no bajo este punto de vista. Si usted está bajo un punto de vista no va a haber nada. Si usted está desde un punto de vista, pues la preposición es complicadísima y los enreda en las redacciones muchísimo. Evite reiteraciones personales como el ya que, lo que, dónde. El dónde, que es terriblemente mal usado. ¿Dónde? Y resulta que el dónde no era un lugar. Si uno sabe manejar el punto y la coma, está salvadísimo en este mundo. El punto y coma tiene como 4 o 5 usos. Pero si ustedes ya aprenden a usar el punto para separar esas porciones de información, esas porciones de oración, créanme que van a mejorar muchísimo eso. No comprometerse con el punto y coma. Hay quienes ponen un punto y coma porque dicen, uy, hace como 3 kilómetros no pongo un punto y coma. Voy a ponerlo aquí a ver cómo va. O sea, porque sí. De verdad que no he puesto yo un punto y coma. Punto y coma. Ese se usa muy pocas veces. Y tiene unos usos tan precisos y ayuda tanto a la claridad un buen punto y coma que no vale la pena ponerlo ahí porque se le olvidó hace 3 kilómetros. Evitar negaciones seguidas. Las oraciones negativas son de mucho cuidado porque a veces son hasta descalificadoras. Digamos que ustedes son directores de una empresa y van a sacar un reglamento. Él está prohibido, él está negado, no sé qué, es un lenguaje bastante negativo, que no ayuda para el optimismo ni nada. Otra vez leía una frase llena de negaciones en el periódico que yo después no terminé sabiendo si al final afirmaba o negaba. Decía, yo no sabía que a ninguna persona le podían negar el servicio de salud, yo no sabía que a ninguna persona le podían negar. Entonces ahora, no seguir. El lenguaje negativo es de mucho cuidado, pues uno no puede negar, ¿no? Pero se puede afirmar tratando de hacer oraciones negativas y quedan mucho más cordiales, de verdad. Evitar mucho el lenguaje negativo en las oraciones. Evite vaguedades con adjetivos como algunos, varios, muchos, a veces. Sea preciso. ¿Sí? En algunas clases, ¿cuántas veces me ha pasado? Revise extranjerismos para verificar que su uso ya es bastante aceptado y en el mejor de los casos es aconsejable utilizarlos con la ortografía que tienen en su lenguaje original. El escáner ya es palabra nuestra, pero no se escribe escáner, se escribe escáner y lleva tilde porque es escáner. Con las tildes ni hablar.